de lo que mi experiencia de más de 17 años de tratamiento de quimioterapia realmente funciona. ¿Cómo uno puede resetear el sistema y volver a tener, no solamente para la alimentación, sino para la percepción de la energía que te rodea, para la percepción de los actos que te van bien o que te van mal, para la percepción del tipo de actividades o el tipo de personas o el tipo de trabajo que te va bien o que te va mal? ¿En qué te repercute? ¿En qué zonas del cuerpo se repercute? De alguna manera es volver a recobrar la conexión con el cuerpo y coger realmente el instinto. Pero claro, para coger el instinto hay que primero resetear el sistema, porque nosotros podemos ver que nos apetece mucho en un momento dado tomar una cosa azucarada porque estamos hipoglicémicos y entonces instintivamente te dice que eso es lo que tienes que comerte, pero sin embargo si tomas azúcar, el azúcar te va a producir un montón de problemas porque metabólicamente es muy poco recomendable. Entonces, bueno, tú puedes decir, no, es que mi instinto me dice que me tengo que tomar este bollito porque si no me desmayo. Pero claro, si reseteas el sistema, como ahora vamos a ver, tú puedes llegar a tener estar un paso antes de la reacción impulsiva y ver que ese hambre que tienes, el cuerpo ya te indica qué tienes que comer y ver si ese alimento, el cuerpo te dice que es el adecuado para recuperar esa hipoglicemia o ese cansancio que tienes de golpe, o hay otro tipo de alimentos que el cuerpo te indica que son mejores, ¿no? Como consecuencia de esta pérdida del instinto natural, vivimos en una sociedad que hay una alta incidencia de enfermedades, ¿no? Pues pongo aquí, no quiero ser muy cenizo, pero creo que es importante ser conscientes de que la primera causa de muerte por debajo de los 75 años es el cáncer. Aproximadamente un 41% de las defunciones de la gente que tiene menos de 75 años son por cáncer. Una de cada 3 personas sufrirá cáncer y será tratada de él a lo largo de su vida. Son estadísticas que son bastante importantes porque una de cada 3 personas, si empezamos a contar aquí, pues miren ustedes, como no se haga un cambio importante en el sistema de vida, el sistema se nos lleva por delante. Sin contar con el Parkinson, sin contar con la enfermedad de Alzheimer, que a partir de según qué edades los problemas de cognición son pues, un verdadero problema social, sin contar con la diabetes, sin contar con problemas de tipo reumático, sin contar con el asma o las alergias que están a la orden del día en los niños. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, en mi colegio había un niño asmático y era como si fuese pobre niño. Y hoy en día normalmente hay como mínimo 1 o 2 asmáticos por clase. El tema de las alergias es una cosa relativamente rara. Hoy en día lo de la alergia es algo absolutamente al día. El que no tiene una alergia casi es como algo extraordinario, ¿no? La fibromialgia o la fatiga crónica, enfermedades que aparentemente no tienen una solución fácil, o de la depresión, adicciones, conducta violenta, el problema de la violencia de género. Todo esto indica que hay algo que no funciona en el sistema alimentario. Nosotros somos lo que comemos, eso es algo que todos sabemos y todos lo llevamos dentro y todos sabemos que nuestro cuerpo se hace con lo que comemos cada día. Nosotros nos matriculamos 3 veces al día en cómo vamos a estar en el futuro. Lo que estás comiendo esta noche te va a repercutir en el plasma durante 15 días, en la sangre durante 4 meses y en los tejidos durante mucho más. Esto quiere decir que tu mentalidad, tu cerebro, la calidad de tu sangre, la calidad de tus tejidos, de tus huesos, de tu músculo, tu forma de pensar, tus emociones están directamente condicionados por lo que cada día estás comiendo 3 o 4 o 5 veces al día. Otros problemas muy comunes como son la obesidad, que es un problema, ya es una lacra, especialmente aquí en España, como el agotamiento, la mayoría de la gente va más cansada de lo que tendría que ir, no puede aprovechar su potencial como podría hacerlo por un cansancio crónico que se arrastra, los problemas de insomnio, etcétera, etcétera. Bien, está claro que ni los mayores avances de la técnica ni los mayores avances de la medicina moderna nos pueden librar de este problema. Es un verdadero problema incluso a nivel social, desde el punto de vista sanitario, el coste para aguantar todo esto es inviable, todo esto lo sabemos, es un problema que parece insoluble y que parece que no hay solución. Pero hay solución y hay estudios muy rigurosos que nos permiten tener una orientación bien clara de en qué dirección tenemos que comer para que este tren no nos arrolle, ¿no? Primeramente, quisiera deciros 4 palabras sobre
4 de las civilizaciones más longevas y saludables que han existido, que existen, han existido hasta hace poco, algunas todavía prevalecen. Estos estudios son de hace unos 30 años en el mundo, ¿no? Son sociedades en las cuales llegar a los 90 o los 100 años de edad es una cosa normal. Hay mucha gente con más de 110, 120 años, es algo que no es algo extraordinario. Se llega hasta las altas edades con perfecta estado de salud, con perfecta cognición, trabajando. No se conoce socialmente en estas sociedades la enfermedad, o no se ha conocido. Hace 30 años que ha entrado en algunas de ellas Occidente y la civilización, con lo cual esto ya se está perdiendo. Pero digamos que hasta hace 30 años esto era de esta manera. Son las sociedades que están en Ecuador, Vilcabamba, los Hunza en el Himalaya, los Abkhazos en el Cáucaso o en la isla japonesa de Okinawa, ¿no? Entonces, en estas poblaciones no hay delincuencia, no hay enfermedad, no existen conflictos sociales, se vive en armonía social y en alguna de estas sociedades es hasta normal pues que una persona se despida la noche anterior antes de morir, se despida a los suyos, cene y se vaya a la cama y al día siguiente pues se haga el viaje definitivo. Es un estado de salud y un estado de calidad de vida que nosotros hemos perdido, es como si dijeses el paraíso, ¿no? Son sociedades en las que es muy interesante ver qué es lo que comen, porque claro, si esta gente vive en tal estado de salud, dicen que incluso los Hunza tienen más fortaleza y tienen gente de 80 o 90 años, pueden portear grandes pesos durante largas distancias sin tener una repercusión física como si tuviesen 35 o 40 años, ¿no? Evidentemente, si tienen este estado de salud, será porque hay una alimentación detrás que lo respalda. Se estudió la alimentación de estas culturas y entonces lo que es más interesante de ver es que, excepto en Abjasia, tengo aquí 3, los abjasios viven es una zona muy fría, excepto en esta zona, si os fijáis, el tanto por ciento de la dieta en alimentos vegetales es de un 99%. Y solamente en los abjasios es un 90%, en el que raramente se toma alguna vez proteína animal, pero sobre todo la proteína animal que se toma viene de fermentos de la leche de cabra, son lácteo fermentado. Pero fijaros, el 1% solamente en zonas también frías, como los Hunza son zonas frías, en Vilcabamba un 99%, los carbohidratos complejos que provienen de los cereales complejos, no los refinados. Los refinados son metabólicamente muy dañinos. Estamos hablando de los no refinados, los integrales. Estamos hablando de que el consumo es del 65 al 73%. La mayor parte de la ingesta calórica viene de ahí, la mayor parte. Estamos hablando que el tanto por ciento de calorías que se sacan de la proteína es pequeña, un 15, un 11, un 10%, mayoritariamente de origen vegetal, o sea, legumbres. Evidentemente aquí no tiene sentido hablar del pescado porque son montañas y ahí no hay pescados. Aquí en una zona como la nuestra, una fuente posible de proteína animal podría ser el pescado en condiciones, ¿no? Estos son zonas montañosas, lógicamente lo sacan de fermentos lácteos. Fijaros que el consumo de azúcar y de alimentos procesados es 0. Es muy interesante porque vamos a ver que estos patrones son los mismos que vamos a ver en otros estudios. Esto parece que es como clave. Porcentaje de alimentos animales, bajísimo. Porcentaje de hidratos complejos, altísimo. Y porcentaje de proteína vegetal, pues también alta, ¿ok? Y eliminación de azúcares y procesados, evidentemente índice de obesidad 0, ¿ok? También, evidentemente, la dieta no es lo único. Evidentemente, estas sociedades son sociedades que viven con un aire purísimo, con un agua de primera calidad, todo el alimento es de origen ecológico, obviamente, no insecticidas, no pesticidas, no cultivos intensivos, obviamente. Ya nosotros en nuestra casa deberíamos de tomar siempre productos de tipo ecológico, porque ahora ya no es como antes, que a veces había. Ahora ya realmente, en mi opinión, es fundamental que el alimento sea de origen ecológico para evitar todos los contaminantes que habréis oído durante todo el día, ¿no? De cultivo local y de la estación, otro factor importante. Una definición de salud es la capacidad que tenemos para adaptarnos al medio ambiente en que vivimos.
Nosotros sabemos que una especie o o alguien que pertenezca a una especie, su capacidad de supervivencia en un medio depende de su capacidad de adaptación. Nuestra capacidad de adaptarnos al medio en que vivimos viene condicionada porque podamos realmente adaptarnos a la temperatura, a la humedad, al estado vibracional, etcétera, que hay en nuestro alrededor. La mejor manera de adaptarte a tu medio ambiente es comértelo. Si yo me quiero adaptar al medio ambiente de Barcelona, no me tengo que comer lo que hay en Canarias. No quiero decir que no sea bueno comerte un plátano en circunstancias que luego veremos, pero quiero decirte que lo que a mí me priva es lo que va a crecer cerca de aquí. O sea, que un poquito la filosofía de Slow Food de lo que está cercano y lo que está en la estación, puesto que yo me tengo que adaptar al invierno de 3 grados o de 5 grados que tengo aquí, no al verano o al invierno de 26 grados que hay en otra zona o de 35 grados que hay en otro sitio, porque si no, la energética, la composición bioquímica que tiene ese alimento me va a dar un tono que va a hacer que mi poro esté más abierto, que los capilares estén más dilatados, etcétera, etcétera, y no va a permitir que a lo mejor yo cuando hace frío tenga la capacidad de resistir el frío y la intemperie que se produce en invierno y viceversa en verano, ¿ok? Por lo cual es muy importante que el producto sea local y sea de la estación, del momento en que vivimos, ¿ok? También, evidentemente, hacen un ejercicio físico durante toda su vida, cultivan ellos las tierras, usan sus 300 y pico músculos a diario. Y es interesante, lo pongo aquí como una cosa anecdótica, la edad se considera un valor añadido, al contrario que se considera aquí. Uno, cuanto más mayores en en estas sociedades, más conocimiento, más respetado y más interesante es hablar con este tipo de personas, ¿no? La edad es un valor añadido, lo contrario que nos pasa aquí, ¿no? Es también interesante, pongo aquí este dato, que claro, viviendo en un medio ecológico, haciendo un cultivo ecológico y tomando alimentos 99% de origen vegetal, de entrada hacemos una contribución a la ecología del planeta brutal, porque uno de los grandes problemas que vivimos en el planeta, que es la falta de agua, fijaros en las estadísticas de esta Universidad de California, en la que valoran la cantidad de litros que hacen falta para medio kilo de lechuga, la cantidad de litros que hacen falta para medio kilo de carne de bovino. Claro, 20.000 litros es lo que consume una persona duchándose durante un año. O sea que cuando nos comamos una hamburguesa tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Sin ponernos a hablar aquí del impacto en los bosques, en la capa de ozono, por la tala de árboles y de bosques para conseguir prado, etcétera, etcétera. Bueno, estas son cositas que hacen que vayan sumando y que nuestra conciencia a la hora de comer no solamente se quede en nuestro beneficio de salud, que es, como vais a ir viendo de manera incontestable, lo que nos conviene, sino que es también lo que nos conviene a nuestro entorno, lo que le conviene al planeta y lo que le conviene a nuestros hijos para que tengan un planeta en condiciones cuando nosotros nos vayamos, ¿no? Hay otro estudio muy importante que creo que también hay que nombrarlo, que es el estudio de China, que es un estudio que se hizo con la Universidad de Cornell, la Universidad Americana de Cornell, con la Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva. El Times le llama el mayor estudio epidemiológico jamás realizado porque se ha hecho en 880 millones de personas, porque se han cogido los distintos condados, entre comillas, como le llaman en China, de toda China, y se ha hecho un estudio exhaustivo de la relación que hay entre dieta y enfermedades degenerativas. Se han mirado los 12 cánceres más comunes, se ha mirado la enfermedad cardiovascular, la diabetes, artritis, etcétera, y se ha hecho un estudio exhaustivo relacionando dieta con este tipo, con las enfermedades del mundo moderno, ¿no? La homogeneidad genética en China ha hecho que muchos factores de tipo genético, de tipo hereditario, no influyesen en los resultados, y las conclusiones a las que se han llegado son que que cuanto más... Pongo aquí el libro por si alguien se lo quiere bajar, si alguien se lo quiere conseguir, ¿no? Las conclusiones, como digo, a las que se han llegado son que hay una relación directa entre el consumo de productos refinados y el exceso de consumo de grasa
y las dietas altas en proteínas animales con la enfermedad cardíaca, el cáncer, las diabetes, todas las degenerativas. La relación es directa, de tal manera que ellos valoran, China es muy amplia, China es como todo un continente, bueno, sabéis que hay muchos chinos en China, y entonces quisiera decirte que han hecho un estudio muy exhaustivo porque el sur es distinto de los hábitos en las zonas de costa, en las zonas de dentro, se come en unos sitios más cerdo, en otros sitios se come más pescado, pues han hecho un control muy exhaustivo y prácticamente en China se come todo lo que se mueve, o sea que es una cosa, los chinos saben muy bien cómo cocinar cualquier cosa y hacerla aprovechable, y lo que han visto es que el colesterol realmente era un buen indicador en los que consumían proteína animal del impacto biológico que la proteína animal ejercía en el cuerpo. Es un dato a tener en cuenta. Y las recomendaciones que sacan de este estudio es que la dieta basada en alimentos de origen vegetal, cereales integrales, legumbres, verduras y frutas son las dietas que evitan este tipo de enfermedades. ¿Ok? Pasamos a otro estudio muy importante, un estudio maestro en cuanto a la importancia de la relación entre dieta y enfermedad degenerativa. Es el sumario ejecutivo de la OMS sobre nutrición y enfermedades crónicas de la civilización moderna. Este sumario, que se hizo en Ginebra en el 91, todavía tiene vigencia porque es de los estudios independientes más importantes que se han hecho dentro de la OMS, o sea que es realmente muy interesante, multinacional, hecho por muchos distintos países y con independencia de todas las multinacionales, que sirvió de base a las pirámides alimenticias que se han puesto en la mayoría de los países de Occidente, aunque todas han sido, obviamente, arregladas según los intereses socioeconómicos y culturales de cada país, pero de alguna manera lo que vieron es que para evitar las enfermedades degenerativas y crónicas de la civilización moderna, se tenían que tomar una serie de medidas alimentarias. En la misma línea de lo que hemos dicho anteriormente, fijaros que dicen que el colesterol en la dieta tiene que ser entre 0 y 300 miligramos al día. El colesterol proviene de la proteína de origen animal, sobre todo la proteína de origen animal no marino, ¿ok? Piden una cantidad de fibra, recomiendan una cantidad de fibra dietética entre un 27 y un 24%, lo cual indica que hay que comer vegetales, es una manera de decir que hay que comer verduras. Y nos indican que carbohidratos complejos, nunca me cansaré de decirlo, complejos, no refinados, entre un 50 y un 70% de la energía. Muy parecido a las dietas de Vilcabamba, de los UNZA y demás. Proteína un 10% y un 15%, muy en la línea del China Study. Y los ácidos grasos poliinsaturados, de un 3 a un 7% de energía. Los ácidos grasos poliinsaturados son los que provienen de los aceites de primera presión de semillas vegetales, que es muy importante tomarlos como fuente de ácidos grasos esenciales, ¿no? Aquí lo explico, aquí se ve en una gráfica un poquito más fácil, en que vemos cómo carbohidratos complejos, de la ingesta total de energía del día, tiene que ser la mayor parte de lo que comemos. Carbohidratos complejos son todos los cereales, arroz, mijo, quinoa, maíz, trigo, avena, cebada, etcétera, etcétera. De carbohidratos totales, la OMS, pensar que la OMS es un organismo, es la primera autoridad mundial a nivel de salud. Y si están diciendo carbohidratos complejos. Azúcar fuera, refinados fuera. Lo que pasa es que luego no se ha llevado a la práctica, pero esto es lo que hay. Y, bueno, aquí lo he puesto, pues, ácidos grasos saturados de un 0 a un 10%. El implicar que puede ser de un 0 a un 10%, las grasas saturadas vienen de la proteína animal. También te está implicando que puede haber una disminución muy importante o máxima del consumo de proteína animal, ¿no? Fijaros cómo todos estos estudios repiten siempre lo mismo. Hay que tomar cereales integrales entre un 40 y un 60%. Verduras aproximadamente un 20-25%. Legumbres y proteínas vegetales, un 10, un 15, este 5 podría ser un 10, un 15, ¿ok? Depende de la edad también, depende de los requerimientos personales, de si uno hace deporte, de si está creciendo, de si está embarazada o dando pecho o lo que sea, ¿no? Esto yo pondría aquí un 15%, se ha escapado un 1, ¿vale? Posibilidad de incluir en la dieta algas, un excelente complemento en oligoelementos a una población que está castigada por un consumo de vegetales muy pobres en oligoelementos y en vitaminas debido al consumo,
al cultivo exhaustivo con abonos químicos. O sea, que el alga nos da lo que nos han robado sin quererlo con la alimentación, con el cultivo y el abono intensivo. ¿Okay? Aceites vegetales, semillas, frutos secos, pescado en uso semanal y ya en menor cantidad, dependiendo de las zonas, lácteos, carnes o endulzantes refinados. ¿Okay? Esta sería la pirámide alimentaria a consumir. Y esto es lo que sería realmente saludable. Lo que nos evitaría entrar en la espiral que hablábamos al principio de enfermedades, en la cual estadísticamente nos tocaría estar, ¿no? Bueno, evidentemente, ya he dicho antes, producto ecológico del lugar, lo menos procesado posible. Y muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Aristóteles decía que la esencia radica en la forma, algo que parece como muy poco... La esencia que radica en la forma parece una contradicción, ¿no? Y muchas veces digo esta frase para ejemplarizar la diferencia que hay entre tomar un grano de arroz integral entero o tomar un grano de arroz integral en copos, o tomar mijo entero o tomar mijo en copos. Cuando nosotros tomamos un cereal integral en grano, eso tiene la memoria de la planta y es el futuro de la planta. Es la semilla y es el fruto, ¿correcto? Tú lo plantas y sale una planta. Plantas y germina, tiene un potencial de vida. Desde el momento en que ese mismo grano, antes de plantarlo, le das un golpe y lo desestructuras, lo plantas y no sale nada. Es decir, la forma es importante. ¿Por qué? Porque la forma tiene un diseño y ese diseño hace que sea un acumulador de energía. Si aquí hay médicos o acupuntores, sabrán que muchas veces, tradicionalmente, se ha usado semillas o cereales en puntos de acupuntura para cargar un punto. Tiene una capacidad condensadora de energía. La forma es importante, por lo tanto, cuanto menos procesado está un alimento, más vital y más completo es su aporte de nutrientes y su aporte energético, ¿no? Haciendo un resumen, aquí tenemos una limitación de tiempo, ¿no? Hay muchos otros aspectos que yo voy a hablar de algunos aspectos de tipo alimentario que son energéticos, no voy a hablar del equilibrio ácido-base, que es muy importante, pero en este pastel yo de alguna manera resumo un poco a nivel práctico lo que sería la condensación, la síntesis de lo que se tiene que comer considerando el equilibrio ácido-base, alimentos que acidifican o que alcalinizan, sabéis que esto es muy importante, no nos vamos a meter ahora porque no hay espacio, alimentos que son contractivos o que son expansivos, ahora lo vamos a explicar, y respetando todos los consejos de todos estos estudios que hemos visto hasta ahora. Este sería de alguna manera lo que creo que uno tendría que tener taladrado en la frente y tenerlo grabado a fuego, ¿no? El porcentaje de cereales integrales a tomar al cabo del día, contando aquí en volumen, ya no en calorías, porque es mucho más fácil manejarse en volumen, que es lo que como comemos de una forma más práctica. El porcentaje de cereales integrales, contando arroz, quinoa, mijo, pasta. No cuento aquí la bollería, porque la bollería no lo considero plato. Lo que son granos, avena o copos de avena o quinoa, no sé, todos los cereales, ¿no? Sería aproximadamente el 50%. Esto es aproximadamente, no quiere decir que tenga que ser el 50%, esto es a volumen y luego nuestro instinto tiene que decirnos si es más o es menos. Si estamos en verano vamos a tomar menos. Si estamos más cansados vamos a tomar más, porque es el factor energetizante de la dieta. Pero si tú al cabo del año eres capaz de, sumando desayuno, comida y cena, mantener estas proporciones, es difícil que tengas ningún problema de salud importante, siempre y cuando cuides la calidad de lo que comes, que sean de calidad, como hemos dicho, y la cocción sea adecuada, ¿ok? O sea, que realmente el cereal esté suficientemente cocinado y cuando hablemos de proteína de legumbres, la legumbre es la gran olvidada de nuestra cultura. La gente está acostumbrada a tomarse un plato de legumbre. Un plato de legumbre se comía cuando la gente se pasaba trabajando 8 horas debajo del sol. Entonces, un plato de legumbre era reconstituyente, muy nutridor y ayudaba a compensar el desgaste que producían 8 horas de trabajo agrícola o de trabajo en el campo, lo que fuere. En nuestra sociedad hoy en día no necesitamos tanto aporte de nutrientes, con un 15% es más que sobrado. Entonces es muy importante que tanto de cereales como de legumbre como fuente básica de proteína haya una cocción exquisita del alimento. ¿Ok? Otras fuentes de proteína serían, en donde estamos,
pescado pequeño, blanco preferentemente, para que no haya acumulación de metales pesados, y mirar el pescado y mirar el feedback que el pescado te hace, porque el animal tiene un aspecto que también dice de su salud, el que quiera comer pescado. Hay proteína también de origen vegetal, tofu, seitán, tempe, conoceréis. Mi recomendación es que sea soja o proteína, o evidentemente no de origen, no manipulada genéticamente, y por supuesto de cultivo biológico, y que esté procesada artesanalmente. No es lo mismo tomar soja texturizada que tomar tofu, no tiene nada que ver. El efecto en el cuerpo es distinto. Y luego tenemos un 25%, esto es aproximado, de vegetales y un 5% de sopas. La sopa se usa mucho para potenciar la digestión. La digestión es muy importante porque es lo que nos va a permitir que todo lo que comamos nos funcione o no nos funcione. Y luego un 5% de fruta y frutos secos. Esto es variable. Si tú corres 3 horas al día, el porcentaje de frutas va a ser mayor. Si estás en verano, el porcentaje de frutas va a ser mayor. Si estás muy cansado, el porcentaje de frutas va a ser menor o no vas a tomarlo porque te va a cansar más. Si tienes una energía que te subes por las paredes, vas a tener que tomar más fruta precisamente para compensar este exceso de energía o este exceso de llano, ¿no? Entonces, aproximado, pero es bastante fiable. Yo diría que el 95% de la población va a tener que comer de esta manera y solamente un 5% va a estar tan bien dotada como para poderse saltar esto de alguna manera porque su metabolismo realmente tenga esa capacidad para tener unos márgenes de movimiento, o sea, tener una banda pasante mucho más ancha, ¿no? Por lo menos en mi experiencia de todos estos años, ¿no? Y siempre pensar que todo esto es aproximado, esto puede oscilar más o menos, pero sumando comida, desayuno y cena, serían estas proporciones. Es muy importante las proporciones. La clave en la alimentación es la calidad de lo que como, la cualidad, o sea, qué elijo al comer, las proporciones de lo que como y las combinaciones. De combinaciones tampoco vamos a meternos muchos, pero por ejemplo la fruta no se come después de comer. Eso lo sabéis la mayoría, la fruta se come fuera de las comidas, ¿no? Y 15% de legumbre con arroz es perfecto, 40 o 50% o 60% de legumbre con un 30% de arroz es bien indigesto. O sea, las proporciones cuentan mucho, ¿ok? ¿Ok? Así como repito, la cocción nunca diré suficientemente, cereal y legumbre tienen que estar muy bien cocinados, ¿ok? Lo contrario que las verduras, que tienen que estar siempre permitiendo que el color aflore y que no pierden color, que es un signo de la vitalidad que sigue estando en la verdura, para que la mayor porcentaje de vitaminas sigue estando ahí para que pueda ser asimilable. Es muy importante entender que no comemos lo que ingerimos, comemos lo que somos capaces de asimilar. Primero hay que digerir, es un gasto energético, y luego hay que asimilar, es otro gasto energético. Generalmente lo que es fácil de digerir y es fácil de asimilar tiene poco nutriente. Lógico, hay gente que a lo mejor viene a la consulta y dice, le preguntas, le tomas los pulsos, le ves, haces el diagnóstico y ves que tiene la energía muy digestiva, la digestiva muy baja, le preguntas sobre su digestión, no, yo tengo una digestión perfecta. Entonces le preguntas a ver por qué tiene el nivel de energía tan bajo, qué es lo que está comiendo, y a lo mejor pasa que come nada más a base de compotas o come nada más a base de una fruta muy sencilla y, claro, tú luego tomas los pulsos y ves que hay una desnutrición orgánica muy importante porque lleva mucho tiempo abusando a lo mejor de una constitución fuerte, haciendo una alimentación excesivamente simple. No hay esfuerzo digestivo, tampoco hay asimilación de nutrientes, con lo cual esa persona tira de su patrimonio, de sus riñones, de sus órganos, y los va desgastando, ¿no? ¿Ok? Entonces, la pregunta es, vale, si esto es lo que las civilizaciones estas tan saludables y tan longevas toman de forma espontánea, lo que todos los estudios dicen que tenemos que tomar, inclusive nuestra dentadura, si hacemos un análisis de la dentadura, vemos que tenemos un 20 molares y premolares, que son aproximadamente un 62% del total de los dientes, molares y premolares que están hechos para moler y se muelen los granos. Tenemos 8 incisivos que son aproximadamente un 26% que están diseñados para cortar vegetales. Tenemos 4 caninos que están diseñados para desgarrar proteínas o para tomar proteína. Bueno, evidentemente lo que la naturaleza nos da para comer está
diseñado según nuestro programa biológico de qué es lo que necesitamos comer. A un conejo no le pone colmillos, le pone incisivos para que puedan roer sus vegetales y sus raíces. Y a un tigre no le pone incisivos, porque le iba a pasar muy mal. Entonces, un conejo requiere su alimento propio de especie para ser capaz de huir de su depredador, y un lobo necesita su alimento propio de especie para poder ir detrás del conejo, ¿no? Entonces, si no come el alimento que es propio de especie, se va a enfermar. Los humanos tenemos lo mismo, un alimento propio de especie, con la salvedad de que estamos en el final de la escala evolutiva, lo cual nos hace enzimáticamente capaces de poder digerir prácticamente cualquier alimento. Pero una cosa es que nosotros podamos comer cualquier cosa en un momento dado, y otra cosa es que nos tengamos que alimentar de cualquier cosa. Hay un diseño dentario que nos indica qué alimentos tenemos que tomar. Si nosotros comemos el alimento propio de especie, nos comportaremos con todo nuestro potencial de especie, tendremos toda nuestra capacidad y todos nuestros recursos posibles para comportarnos como humanos al final de la escala evolutiva y quizás ser algo más que sencillamente depredadores de todo el sistema biológico que está debajo nuestro, ¿no? Para eso tenemos que comer conforme a nuestra especie. Es muy interesante ver cómo los esquimales, por ejemplo, he podido constatar que hasta ahora yo no sé las nuevas generaciones, los esquimales tienen que comer carne. Y si tú le miras las muelas a un esquimal, las muelas son afiladas, los premolares son afilados, tienen dientes como si fuese un perro. Lo digo con todo el respeto, porque claro, ellos tradicionalmente comían carne y comían pescado crudo. Y a medida que tú vas bajando en la latitud, los dientes son cada vez más planos, incluso en zonas más meridionales podemos ver que los caninos incluso se hacen lisos. Y si vosotros os miráis al espejo, podréis ver el porcentaje de proteína animal que tenéis que tomar. ¿Más proteína animal o más proteína vegetal? Pues si tienes muy afilado los colmillos, tendrás que tomar más proteína animal, quizás pescado, quizás algún fermentado lácteo, lo que sea. Y si no, y si lo tienes plano, quiere decir que tú tienes ese programa para digerir mejor la proteína vegetal, ¿ok? Bueno, pues como decía, si es cierto que tenemos este diseño para comer de esta manera, nosotros vivimos en un clima templado, esto es completamente vigente para nosotros, ¿por qué es que los humanos comemos tan mal? ¿Por qué hemos perdido el instinto? Bueno, aquí tenemos un poco el argumento que os daba al principio de la conferencia, ¿no? Y es que desde la revolución industrial se nos han puesto al abasto alimentos que no son naturalmente dados en nuestro medio. Yo me acuerdo cuando era pequeño que se comía pollo en Navidades. Y tomar pollo era como una cosa, pollo para Nochebuena o para Navidad, no me acuerdo. Y durante el año se comía pollo, era algo extraordinario. Y carne, yo en aquel entonces evidentemente no conocía nada de alimentación, carne se tomaba un pequeño bistecito 2 veces por semana como una cosa excepcional. Se comía arroz, se comía legumbres, se comía patatas, se comía lo que fuese, pero no se había el consumo de pescado o el consumo de huevos o el consumo de carne. Recuerdo que en cosa de 5 o 6 años, 7 años, ya era como lo normal, comerse un buen plato, un buen bistec con unas patatas fritas. Era como lo que tocaba. Y pollo a todas horas, y huevo a todas horas, y bacon, y cuanto más proteína animal, era como algo, ¿por qué? Porque se empezó a producir de forma industrial. Realmente eso en la naturaleza no se daba por los medios naturales. ¿Qué sucede entonces si comemos productos procesados industrialmente, realizados industrialmente fuera del orden natural? Que se producen alimentos, hay un exceso de alimentos que tienen propiedades muy extremas en su cualidad energética. Aquí he clasificado alimentos muy contractivos, también hablamos de muy yang, me vais a permitir que hable muy yang, aunque yin y yang es como izquierda y derecha, pero cuando hablamos a nivel de energía o a nivel de alimentación, ahora en este código actual yang va a ser contractivo y yin va a ser expansivo, ¿ok? Cuando luego hablemos de frío y calor, frío será yin y calor será yang, luego os lo explicaré. Entonces, alimentos muy contractivos como carne, pollo, embutido, quesos duros, exceso de sal, huevos, etc., entran en gran cantidad en la dieta actual y entonces eso, como son ricos
muy ricos en sales minerales y en proteína muy condensada. La proteína animal, desde el punto de vista energético, es muy concentrada y produce una tendencia mimética a que los tejidos se contraigan, tengan tendencia a la deshidratación, a la tensión, a la pérdida de fluidos. Pues si son muy contractivos, pues producen más tendencia a esto. Los animales humanos somos bastante compactos. Si nos comparamos con un cocotero, somos mucho más compactos, ¿verdad? Un cocotero, un animal, el mundo animal es mucho más compacto, mucho más cargado energéticamente que el mundo vegetal. Dentro del mundo animal, el que tiene más intensidad de carga de todo somos los humanos. Tenemos una gran intensidad de carga. Claro, si nos tomamos alimentos excesivamente contractivos, ¿qué va a suceder? Que nos tensamos. Se tensa el páncreas, se produce hipoglicemia, se produce más secreción de insulina, hay más hipoglicemia, sensación de malestar, o se tensa en la zona precordial, hay sensación de ansiedad, la atribuimos luego a que nos hemos peleado con no sé quién, pero en realidad el problema está en que nuestros órganos están incómodos porque están demasiado contraídos. ¿Qué sucede entonces? Que automáticamente vamos a relajarnos con algo muy expansivo, que como también hay revolución industrial, ¿verdad? Y se puede conseguir de cualquier parte, pues tenemos chocolate, azúcar, helados, alcohol, chuches, droga, psicodélicos, también están en un extremo expansivo, frutas tropicales. ¿Y qué hacemos? Pues, bueno, pues nos tomamos, por ejemplo, un bistec y de postre nos tomamos un helado, ¿no? Y de esta manera intentamos quedarnos mínimamente confortables, ¿no? Que el cuerpo se quede bien. Lo que pasa es que es muy difícil con polaridades con gradientes tan extremos quedarse realmente cómodo, con lo cual lo normal es que te quedes a lo mejor un poquito más relajadito de la cuenta y al cabo de 2 o 3 horas pues te apetezca tomarte un poquito de jamón. Y el jamón luego, pues como es salado y como es así como tal, pues te pide un poquito de vino tinto. Entonces, el vino tinto luego te va a dejar a lo mejor un poco más flojito. Y entonces, ¿qué pasa? Que al poco de todo te está apeteciendo tomarte una tortilla. Entonces, te tomas la tortillita y, bueno, antes de irte a la cama, un poquito de chocolate porque si no, no duermo bien, ¿no? Y entonces, de esta manera vamos haciendo nuestros pares, nuestros equilibrios alimenticios, intentando más o menos encontrar nuestro equilibrio para ir funcionando. Y de vez en cuando, entonces, pues tomamos un plato de pasta, algo de verdura, una ensaladita, pero evidentemente después de tomarte un jamón con un vasito de vino, a nadie le apetece tomarse un plato de arroz integral con lentejas. Es como que no pega. Y a base de ir tomando alimentos contractivos y alimentos expansivos, los alimentos equilibrados desde el punto de vista energético, que están aquí, que vienen de aquí hasta aquí, que son todos los que están en esta redonda, nos olvidamos de tomarlos. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú quieres tener una alimentación saludable como la que hemos dicho y que no te cueste, que no estés siempre sufriendo, ahora me tomaría tal, no, ahora me tengo que tomar esto, pero te tomas el trocito de jamón y luego te tomas el vino y no, ahora me tengo que tomar el plato de arroz, que esto no hay quien se lo coma. Pues entonces tienes que tener un poco la voluntad de evitar estos alimentos procesados y de evitar estos alimentos extremadamente expansivos y la mayoría también procesados. De esta manera te empieza a apetecer esto y de esta manera nosotros lo tenemos comprobado, viene gente gourmet, acostumbrados a tomar los mejores de aquí, los mejores, entre comillas, de aquí, a comer pan tarruélico y no le cuesta dejar la alimentación. Es que no le cuesta, dice, es que no me cuesta nada, no lo entiendo, como no echo de menos nada de todo esto. ¿Por qué? Porque esto de aquí y esto de aquí no se están atrayendo mutuamente. Nosotros nos creemos que somos libres, que nosotros... Es una cosa que nos lo han metido mucho en la cabeza. Tenemos libertad. Libertad de elegir. Nosotros somos absolutamente esclavos de lo que comemos. Y somos esclavos absolutamente de nuestras emociones. Nosotros queremos sentir una cosa y sentimos lo que sentimos y no sabemos cómo evitar sentir lo que sentimos. A lo mejor sentimos rabia o sentimos falta de autoestima o sentimos, qué sé yo, pues... miedos o sentimos ansiedad y quisiéramos no sentirlo, no sabemos cómo hacer para no sentir todo esto. Y esto nos esclaviza día a día y nos hace vivir en una calidad de vida y vivir en una situación en la que no somos capaces de sacar nuestros recursos internos, todo nuestro potencial, porque estamos siempre intentando nadar para equilibrar estas sensaciones, estas emociones que a diario no sabemos, nos embargan y no sabemos cómo manejarlas. Si tú te tomas un alimento que, para ejemplificarlo, porque es muy
muy fácil de entenderlo. Si ese animal ha pasado un pánico tremendo, evidentemente toda la descarga de adrenalina y de hormonas que pasa a la sangre te va a pasar a ti. Entonces eso te va a dar una especie de subidón cuando te lo comas, como de subidón adrenalínico, y al mismo tiempo una gran inseguridad, porque son las hormonas del pánico, del estrés, las hormonas de la adrenalina. Entonces, claro, sin darte cuenta tú te comes eso y luego te sientes inseguro y al mismo tiempo te sientes como un poco más tenso, un poco más violento y no sabes dónde te viene. Lo compensas con azúcar. El azúcar es el principal causante de depresión. Deprime. Aparte de que produzca ansiedad, aparte de que produzca un montón de problemas, es uno de los principales causantes de bajada de tono anímico, de bajada de tono emocional, y en consumo exagerado puede producir verdaderos desastres en el organismo. Claro, si luego tú estás melancólico, deprimido, sin energía, con sensación de impotencia ante la vida, autocompadeciéndote, bueno, pues mírate que tomaste este postre esta mañana o este mediodía o esta noche, ¿no? ¿Cómo podemos entonces controlar las emociones? Si las emociones vienen dadas por el estado de los tejidos que viene condicionado por lo que hemos comido. Pues evidentemente controlando lo que comemos, para que tengamos el mayor estado de neutralidad energética y lo emocional no sea lo primero, o el mental que me come el coco, que cómo hago para que el mental no me esté constantemente en la cabeza dando vueltas. ¿Cómo puedo hacer para controlar? Si yo fuese libre podría decirle a mi cabeza: no me des más la lata, no me traigas esas ideas, quiero estar en contemplación, o quiero centrarme en este tema, o quiero pasarme un rato divertido sencillamente viendo cómo funciona esto, o lo que sea. Sin embargo, no somos capaces de hacerlo. El continuo mental está traca, comiéndole todos nuestros recursos mentales, porque estar todo el rato pensando una idea consume muchísimo ATP. ATP es la molécula energética, ¿no? La molécula energética, eso consume unos recursos energéticos tremendos. Con lo cual, ¿dónde está la libertad? Si realmente no somos capaces de controlar los procesos más básicos de nuestra existencia, que es pensar y sentir. Y lo que estamos siempre vibrando. Entonces, en medicina china, para los que, también la ayurvédica, para los que sepan un poquito de esto, pues sabréis que se relaciona el estado de los órganos con el estado con las emociones que uno tiene, y el estado de los órganos con la capacidad de funcionamiento intelectual, mental, etcétera. Según cómo están nuestros órganos, tenemos una calidad emocional y una calidad mental u otra. Y eso viene determinado por el equilibrio yin-yang en nuestra alimentación. Tensión, agresividad. Por ejemplo, estoy muy ansioso. Me cuesta dormirme. No sé, he tomado mucho picante o mucha carne y me cuesta dormirme. ¿Qué hago para irme a dormir? Si me he pasado aquí, claro, me tengo que ir aquí. Bueno, pues en vez de irme para aquí, es mejor tomar algo de aquí, ¿me explico? Esto está de moderadamente contractivo a más expansivo, equilibrado, moderadamente expansivo y más expansivo, ¿ok? No sé si me hago entender, ¿sí? Quiero decirte que está graduado, ¿vale? Quiero decirte que el pescado es más contractivo que el cereal es el más energético de todos. El grano, el cereal es lo más energetizante. Luego vendrían lo que son las raíces, son energetizantes, la zanahoria, la cebolla, la chiribía, el nabo, etc. Luego vendrían las verduras de tipo redondo, como es la calabaza, por ejemplo, la col o coliflor. La calabaza más que la col o coliflor, porque son más frías estas. Luego ya vendrían las verduras de tallo, las de hoja, que son más expansivas, son menos energetizantes. Y luego ya vendrían las frutas. Y la fruta sería de más energetizante a menos, la fruta de tierra a la fruta de árbol, la más dispersante, con la energía más dispersante, ¿ok? Entonces, aquí hay un gradiente. Esta tabla es muy fácil usarla si uno quiere tener energía, porque si yo quiero tener energía, pongamos, es una persona depresiva, con poca vitalidad, con poco cuerpo para emprender cosas nuevas, para emprender aventuras, para un poquito pusilánime. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comer aquí. Si como de aquí y reduzco o evito lo de aquí, me aumenta la energía. Pongamos que yo soy un tipo tenso, agresivo, a veces un poco arisco o difícil de trato con la gente, porque soy demasiado, no sé, colérico, o demasiado temperamental, fuerte, ¿no?
¿Qué tengo que hacer para no tener estos problemas de relación? Lo que tengo que hacer sencillamente es reducir más de aquí y comer más de aquí. Tomo un poco más de fruta, tomo un poquitín más de verdura, pero no mucho más. Estamos hablando de las proporciones que decíamos aquí. No mucho más, estamos hablando de un 10, un 15, un 20% más. Si no me paso, y volvemos otra vez al juego de los equilibrios, ¿vale? A ir de un lado para otro. Y con eso en 10, 7, 5 días se equilibra. Esta tabla es una tabla muy interesante a la hora de poder uno elegir qué alimentos toma en función de cómo quiero estar. Esto es muy simple, esto se puede complicar hasta lo que vosotros queráis, porque evidentemente cada alimento pues tiene relación con un órgano, tonifica una serie de órganos y en función de lo que yo quiero conseguir, 5 minutos, en función de lo que yo quiero conseguir voy a usar un tipo de alimento para potenciar un órgano u otro. Si yo tengo problemas de insomnio, quiere decir que tengo demasiado calor, por ejemplo, demasiado calor en la zona precordial, en la zona cardíaca, pues voy a tener que evitar los alimentos que son picantes o que son calientes, como el chili, la comida mexicana, la pimienta, el alcohol, el café, que son calientes porque me van a producir más sequedad y más contracción en esta zona. Entonces podríamos jugar inclusive con el alimento que va a cada órgano y las cualidades de cada alimento en cada órgano. Pero de una forma genérica esto se aplica como os lo estoy explicando y funciona perfectamente bien. Como os digo, además de estas cualidades contractivas o expansivas, tenemos también los alimentos que son fríos o calientes, o que son tibios, neutros, frescos, fríos o calientes, ¿ok? Aquí los tenéis puestos, en cualquiera de los libros que tengo, no, perdonad, pero es que no, o lo copiáis o hacéis fotografía, lo que sea, pero vienen y vienen más extensamente puestos. Estas cualidades son también muy interesantes a la hora de nosotros compensarnos, porque contracción y expansión es muy útil para energetizar, pero frío y calor también son útiles para energetizar y para ayudar a modular. ¿Por qué? Porque imaginemos que una persona tiene ansiedad, un problema muy común, o insomnio, que tiene orígenes parecidos, exceso de calor en esta zona de aquí arriba, ¿ok? ¿Qué hacemos cuando queremos que esto se refresque? Evidentemente, evitar alimentos que sean calientes, picantes y contractivos, porque van a hacer que esto se contraiga. Vosotros sabéis que cuando una cosa se contrae tiene tendencia a producir más calor y si aumenta el calor en esta zona, pues va a subir para arriba el calor, nos va a dar ansiedad, va a dar un exceso de continuo mental, un exceso de agitación, ansiedad, etc. Entonces, en el caso de que tenemos, por ejemplo, síntomas de exceso de calor, evitamos los alimentos que son calientes y los alimentos que son tibios. En el caso de que tenemos síntomas de exceso de frío, acumulaciones en las piernas, digestiones lentas, se me hincha la barriga y no hay ninguna razón, aparentemente no hay grasa, o si hay grasa también es un signo de frío abdominal, y a veces no hay grasa, pero el tono muscular está tan flojo que el abdomen se hincha. Quizás gases, digestiones muy lentas, problemas de cansancio crónico o problemas de falta de agilidad mental. Todo eso lo puede producir el frío interno en la zona de abajo. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Pues dar alimentos que calienten y que tonifiquen y que den vitalidad a esta zona. Entonces evitaremos los alimentos más fríos y daremos alimentos más calientes. A veces viene a la consulta gente con este problema, por ejemplo, de exceso de frío, sobrepeso y demás. Muchas veces me dice, doctor, viene una persona, a lo mejor una señora con un sobrepeso muy importante, me dice, doctor, yo le aseguro que yo no como. El agua me hincha, el agua me hace coger peso, yo no como nada. Y me la creo porque viéndole los pulsos y viéndole ves que realmente es una persona que tiene tanto frío interno que cualquier cosa que le enfríe más lo que hace es todavía aflojarle más los tejidos y todavía hacer que haya más tendencia a la acumulación. ¿Por qué? Porque una persona que tiene vitalidad come cualquier cosa y no engorda. Come cantidad y no engorda. Una persona que no tiene vitalidad, todo le va pesando. Y se acumula entonces en las piernas, en forma de celulitis o en forma de sobrepeso, porque los meridianos digestivos, que la mayoría están en las piernas, están bajos de energía. ¿Sí? Entonces, lo normal es tener esto que tenemos aquí, ¿ok? Calor en la zona abdominal y frescor en la zona de arriba, calor en la zona digestiva y frescor en la zona de arriba, en la cara, etc.
Cuando este problema se invierte, nos encontramos con problemas crónicos de muy difícil solución. Si yo tengo ansiedad y me dan una benzodiazepina, me relajo, pero luego resulta que con el tiempo cojo peso o resulta que estoy muy cansado. Entonces me van a dar a lo mejor un antidepresivo porque estoy más deprimido para calentar aquí arriba, perdón, para calentar, que hace un efecto de calentamiento en la zona de abajo. Con lo cual me tengo que tomar por la mañana un antidepresivo que me tonifica aquí y por la noche una benzodiazepina que me refresca aquí arriba. ¿Me explico? O tengo un problema de índole frío, hablo ahora de índole frío y caliente, se puede, digamos, especificar mucho más, pero creo que esto es muy fácilmente entendible y es intuitivamente muy comprensible. Yo tengo un problema de frío y un problema de calor y lo que me dan para la hipertensión hace que luego pues, no tenga líbido. ¿Por qué? Porque lo que dan para la hipertensión enfría y la líbido, ¿qué es? Calor en los riñones. No hay líbido hipertensivo, que es el causante, en este caso, en común. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos curarlo con la alimentación? Pues entendiendo esto, que es también bastante lógico, dando alimentos neutros. ¿Sí? Curiosamente, la mayoría de los alimentos neutros o tibios o frescos, que son los más equilibrantes, son los que habíamos puesto en el pastel anterior. Aquí. Que son los que recomiendan todos los estudios que habíamos dicho antes. ¿Ok? Creo que estamos fuera de tiempo. Bueno, traía una curiosidad y es para la gente que quiere saber dónde se acumula el alimento. El alimento se acumula en zonas del cuerpo. Nosotros somos un 70% al menos de suero fisiológico. ¿Ok? Nuestras células son saquitos de suero fisiológico y nuestro cuerpo, la sangre, el tejido extracelular es una disolución de agua con sales y algunas proteínas y algunos nutrientes, ¿no? Si tú pones en un vaso con suero fisiológico un trozo de carne, ¿dónde se va a ir? Al fondo, ¿verdad? Si le pones aceite, ¿dónde se va a ir? Arriba, ¿verdad? Si le pones nata, ¿dónde se va? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? En el cuerpo pasa lo mismo. Esto se sabe muy bien en la medicina china, en la medicina japonesa, tradicional japonesa. Los alimentos tienen trofismos para según qué partes del cuerpo. Van hacia una zona del cuerpo con predilección. Lo bueno y lo malo. Entonces, una manera de saber de qué he abusado o de qué tomo en exceso es saber en qué parte del cuerpo se acumula cada alimento. Sabemos que en la parte de arriba se acumulan lácteos blandos, harinas refinadas, postres refinados, mousses, flanes, natillitas, ¿ok? Mantequilla. En la zona de hombros, bollería refinada, yogur, exceso de fruta, lácteos blandos. En los senos, lácteos, frutas en exceso, azúcares, dulces con azúcar refinado, para la gente que tiene problemas en la zona de los senos. Y en michelines, todo lo que son pan blanco, harinas refinadas, grasas animales, también vegetales refinados, fritos en los conocidos michelines. Y luego ya la proteína animal se acumula en algas, jamón, carne y huevos, y en muslos, jamón, carne y embutido, y en las pistolas, embutido, lácteos duros, quesos salados y grasas animales. Esto es una curiosidad para el que quiera, de alguna manera, entender cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, lo que me parece más importante de todo, como conclusión, es, bueno, a mí me gustaría que esta charla os hubiese podido, de alguna manera, pues, ilustrado, aunque sea un poquitito, de lo importante que es lo que comemos cada día, que tenemos unas herramientas de un poder increíble cada día, cada vez que nos sentamos a comer, y nos sentamos 3 veces delante de un plato cada día, y que con eso, si lo hacemos con conciencia, podemos cambiar y mejorar muchas cosas de nuestra vida y de nuestro planeta. Gracias.